Daremos la bienvenida a nuestro panel para hablar del futuro de la computación. Vamos a irles dando la bienvenida pronto a estas personas tan importantes de la industria que nos acompañan el día de hoy. Ahí está. Bienvenido, Camilo. Hola, ¿qué tal? Hola, Uriel. Hola, Rafa. Vamos a darle la bienvenida también a Héctor Patricio. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Vamos dándole la bienvenida también a Pedro Galván. Pedro, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. A la Y orden. cerramos el panel con Bel. Buenas, ¿cómo andan todos? Muy feliz de estar acá. Gracias, qué gusto tenerte por acá, qué gusto tener a este gran grupo de personas. Hoy nos reunimos para hablar del futuro, ¿no? Y la verdad es que creo que es el peor momento para hablar del futuro porque se ha vuelto más difícil que nunca predecir lo que va a pasar. Esa creo que es una sensación que pasa. Esta siempre ha sido una industria cambiante, que evoluciona, pero los últimos meses han sido intensos, ¿no? Para estos cambios. Y entonces yo creo que el ejercicio tiene más que ver con la experiencia que tienen y cómo visualizan estos cambios, cómo han percibido estos cambios, más que decir qué es lo que va a pasar, porque realmente creo que pocas personas saben qué es lo que va a lanzar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, si es que alguien. Entonces, es más un ejercicio así. Me encantaría en las primeras preguntas escuchar en orden la opinión de todos. Y ya después, si quieren, vamos viendo algunas puntuales, ¿no? Primero, yo creo que la pregunta obvia es analizar cuáles son los cambios que han pasado más recientes y, en su opinión, cuál ha sido el cambio más importante que han visto en el último par de años, ¿no? Digo, creo que hay uno evidente y claro, ¿no? Que es el de la IA generativa, pero si hay otro o si quieren hablar de su perspectiva en ese sentido, me encantaría escucharlo y vamos escuchándolos en el orden en que van pasando. ¿Cuál es el cambio más significativo que han visto en la industria en los últimos meses o el último año? Empezamos contigo, Camilo, si te parece. Vale, sí. Bueno, yo creo que el cambio, obviamente, el más obvio es el tema de los modelos generativos y sumaría el hardware, ¿no? O sea, la importancia de nuevo del hardware, que se ha vuelto mucho más importante últimamente. Vemos cada vez más startups de hardware que quieren destronar a Nvidia, que ahora en la actualidad tiene un monopolio, ¿no? Con la GPU. ¿Y por qué? Porque los modelos generativos consumen demasiado hardware, ¿no? Mucho más que los sistemas previos que teníamos 5 10 años atrás, ¿no? Entonces, claro, ahora todos quieren ver la posibilidad de podemos seguir entrenando estos modelos como GPT-4 o el 5 o el 6 o el 7 sin ocupar tantos recursos de hardware. Esa es la gran pregunta. Entonces, hay mucha gente que está invirtiendo mucho dinero en hardware y no tan solo en software, ¿no? Entonces, eso es interesante sobre todo para la gente que quisiera trabajar en ese mundo, ¿no? El hardware yo creo que hoy en día ha vuelto a tener un realce que alguna vez lo tuvo, pero esto es como por ciclo, ¿no? Yo creo que ahora con los modelos generativos ha vuelto a tener la relevancia que siempre ha tenido, ¿no? Muy buen punto, la verdad. Creo que a veces como que nos quedamos con el cambio más obvio, pero detrás hay otras cosas pasando. Ahorita ya lo mencionas puntualmente. Gracias, Camilo. En ese mismo orden, Héctor, ¿cuál es el cambio más significativo que has visto pasar reciente, no? Sí, respecto al desarrollo de software, creo que los cambios más significativos que he visto tienen que ver con que cada vez tenemos más herramientas los desarrolladores de software, ¿no? Cada vez se tienen herramientas más poderosas, no solamente de los modelos generativos, sino también herramientas en general para los desarrolladores, ¿no? Y entonces digamos que la barra de entrada del software que se espera de nosotros cada vez va siendo más alta, ¿no? O sea, cada vez se espera que el software haga más y que sea mejor. Entonces, esos son el cambio que yo creo que va por ahí, ¿no? Justamente algunos hablan de la eliminación de puestos juniors. Yo no creo que vaya a suceder directamente la eliminación de puestos juniors, sino lo que va a suceder es que se va a requerir mejor software de nosotros porque tenemos mejores herramientas, ¿no? Y entonces, recordemos que estamos en una sociedad competitiva y si alguien entrega muy buen software en poco tiempo, se va a esperar lo mismo de los demás para que se sigan manteniendo en la industria. Entonces, esos son los cambios más significativos que creo que hay. Gracias, Héctor. Ahorita, si quieres,
tanto en Camilo y con la respuesta de Héctor, me encantaría entrar en detalles de cuáles son esos conocimientos, ¿no?, que se requieren ahora para entrar el hardware o para esta nueva expectativa de calidad que tenemos. Pedro, ¿cuál es tu perspectiva de los cambios recientes que ha habido en la industria? Mm, no sé, tengo varias opiniones encontradas. Por un lado, ciertamente, pues concuerdo con Héctor y con Camilo. El tema, por un lado, el tema del hardware, ¿no? O sea, como decía Camilo, justamente leía una nota hace unos días de surgimiento de empresas que están haciendo arquitecturas de procesador específicas para Transformers, ¿no? O sea, porque dicen, "Dude, es ridículo que estemos usando como GPUs generales, para estar haciendo Transformers y nos ahorraríamos un chorro de transistores si hacemos cosas específicamente para este tipo de tareas, ¿no? Entonces, eso va a cambiar, es algo que durante muchos años parecía como que no había más que hacer, más que seguir atiborrando transistores, más transistores en la misma área hasta que ya saturamos la capacidad y pues ahora es, ok, ¿cómo diseñamos o tenemos otra vez procesadores de propósito específico, ¿no? Entonces, interesante. La parte de los profesionistas, pues sí, el dilema que se ha vivido en los últimos años es nos van a sustituir o no la IA, ¿no? De la eterna discusión que siempre nos hacen, todavía, bueno, no siempre, pero que ha surgido cada vez más y más en los últimos años. ¿Todavía tiene que aprender a programar, sí o no? Si de todos modos ya con un copilot me reemplazan. Digo, yo soy del camp de que sí, todavía vale la pena. Pero bueno, lo que sí hemos visto, o sea, lo que sí creo que no podemos negar en cierta forma y hay que tener en cuenta en este contexto es que sí hay muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, o bueno, en las economías líderes, sí hay empresas de tecnología que ha dejado de contratar ingenieros o ha recortado ingenieros, no porque no los necesite, sino porque ahorita su prioridad es comprar hardware, ¿no? Entonces dice, dude, necesito hacer mi stock de GPUs y ni modo, voy a tener que correr a algunos ingenieros de software para poder comprar GPUs, ¿no? Entonces no es que no necesites ingenieros de software, es que ahorita está diciendo es un asset estratégico el hardware, lo cual, no sé, me causa mucho cortocircuito, pero bueno, es algo que sí ha sucedido en cierta forma. Yo en particular, algo más específico que he visto y que me ha llamado la atención últimamente es y creo que en los últimos meses por todos lados veo este tema de los racks no sé quiénes estén familiarizados con este tema, pero de las bases de datos vectoriales y básicamente esta técnica que se llama RAG, Retrieval Augmentation Generation, creo que significan las siglas, Mm. que desconozco, no, o sea, no poseo la expertise para hablar de ellos correctamente, probablemente diga alguna burrada, pero para no entrar en mucho detalle y no decir muchas burradas, o sea, por lo que veo, parece ser un mecanismo bastante que va a crecer mucho en popularidad porque permite generar modelos mucho más especializados y con mucho mejor desempeño, ¿no? O sea, es tomar modelos generales e inyectarlos con conocimiento específico de ciertos temas para reducir las alucinaciones y mejorar el desempeño de esos modelos. Y eso he visto, o sea, yo lo que he visto está teniendo mucho interés, pero a mí lo que me llama la atención es una de las áreas que he visto de su uso, o uno de los casos de uso, es tener esas bases de datos vectoriales sobre un blockchain, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces entras en esta mezcla de, ok,
Tienes modelos generales, y tienes modelos entrenados con datos sensibles de tu empresa, de tus pacientes, de tu clínica, de tus clientes, ¿sí? Y en teoría, por temas de seguridad y confiabilidad, esos los tienes sobre un blockchain. Y es una tendencia que he empezado a ver y hay empresas que le están apostando a eso. Y me llama la atención, se me hace interesante. No sé si vaya por allá o no, pero está curioso. Y bueno, ya ahí le paro. Mejor dejo a Abel. Hay que dejarle algo también a los demás. Gracias, Pedro. Creo que hay una parte que ahorita platicamos más, que es como se han como que automatizado algunas cosas que hacíamos, pero también se han desbloqueado otras nuevas que podríamos aprender. Tú ahorita ya mismo mencionas algunas y ahorita las platicamos. Antes escuchamos a Abel. ¿Tú cuál es el cambio que has visto que más te ha llamado la atención en estos últimos meses, años de la industria? Bien, sí, no sé si decir qué es lo que más me llamó la atención, pero sí es lo que veo que causa quizás más preocupación en lo que es la gente que trabaja de esto. Y es bueno, justamente esto de que hablamos de cómo nos van a reemplazar una máquina que codea por nosotros. Y se ve mucho en la aparición de todas estas herramientas no-code y low-code en general para un montón de disciplinas que mismo incluyen y muchas veces son wrappers de herramientas que ya conocemos generativas, que simplemente lo que hacen es tomar una parte y te generan el contenido y te generan un layout y por ahí te hacen todo el trabajo. Entonces, yo creo que un poco lo que está pasando es que no es tanto que van a desaparecer los trabajos junior, como decía Héctor, justamente, sino que para mí se va a empezar cada vez a especializar más. Quizás vamos a tener más profesionales que no son necesariamente técnicos, haciendo trabajo que antes hacían profesionales técnicos, y a los profesionales técnicos se nos va a exigir cada vez más volver a las fuentes. Entonces, esto de que quizás como el hardware empieza a ser más importante para nuestro trabajo, porque el trabajo repetitivo y quizás más, voy a usar una palabra que no es correcta, pero simple, que solíamos hacer, lo van a estar cubriendo otras áreas, entonces a nosotros se nos va a empezar a exigir especializarnos más en estas nuevas tecnologías que están saliendo. Entonces, para mí, no se trata tanto de tener miedo de ser reemplazado necesariamente por la inteligencia artificial, no al corto plazo al menos, después no sabemos, pero sí se trata de entender que sí va a cambiar el paradigma y que no va a ser de la misma manera que era hasta ahora, como también fue en su momento, hace, no sé, 20 años, que también era distinto entrar a trabajar en tecnología. Entonces, creo que hay que empezar a entender eso. Uno quiere ser un profesional de la computación, quiere ser un profesional en programación, o quiere ser una persona que usa tecnología para trabajar, pero no necesariamente es una de estas cosas. Para mí va por ese lado. Tiene mucho sentido. Adelante, Pedro, adelante. Perdón. Diga, vamos a hay algo que agregar. No sé si lo vas a preguntar, pero antes de que se me olvide, o quería hacer énfasis en que a pesar de estos cambios tecnológicos que estamos comentando, y porque esa era la pregunta, también lo que me llama la atención, digo, lo que no debemos perder de vista es que a pesar de todos estos cambios tecnológicos, los problemas siguen siendo, o sea, los problemas y la fuente principal de problemas a construir software siguen siendo las personas, ¿no? Y entender qué es lo que se necesita, o sea, entender el problema, saber atacar el problema, trabajar en equipo, coordinarse, todo esto sigue siendo el principal área de oportunidad, ¿no? Entonces, por más que cambien y lleguen nuevas tecnologías, pues esos problemas seguimos, ahora sí que si no entiendes el problema adecuadamente, pues no importa nada de todo lo que siga, ¿no? Entonces nada más no perderse en eso, ¿no? Porque sí, como tecnólogos acostumbramos a enfocarnos en el, no, sí, voy a usar la última herramienta y este lenguaje y este tal y este tal y este tal, ¿no? Y haces todo y a fin de cuentas lo que hiciste, pues no se te olvidó considerar si era lo que realmente se necesitaba o no, ¿no? O cómo se iba a mantener después
una vez que ya lo pusieras en producción, ¿no? O sea, si era factible que alguien más lo mantuviera o extendiera o qué sé yo. Entonces, nada más no perder enfoque eso. Acá, por cierto, aquí, ahora ya estoy aquí, ¿ven? Es que sé, problemas de hardware aquí. Ok. Eh, pero sí, y creo que hasta, o sea, siempre ha cambiado la forma en cómo hemos resuelto los problemas, ¿no? Esa definición de problema es como una habilidad persistente, y lo que ha cambiado bastante a lo largo de los años, pues es cómo hemos resuelto esos problemas, ¿no? Ahorita vamos entrando en esos detalles. Gracias, Pedro, por complementar. Yo por ahí, les quería hacer la pregunta del tema de ser reemplazados, ¿no? Porque creo que es una que todo el mundo siempre necesita una actualización, porque a mí personalmente mi sentir ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Al principio era uno, y incluso hace cuando dijimos vamos a hacer este panel, era uno diferente al que es hoy en día, ¿no? Entonces yo quería escuchar el de ustedes. Por ahí tenemos a personas como el CEO de Nvidia, Jensen Huang, diciendo que ya no, los niños ya no deberían aprender a programar, porque cuando ellos pues crezcan ya van a ser las IAs las que hagan todos. Pero también tenemos otras figuras prominentes de la industria diciendo que eso no va a pasar, y diciendo que eso es falso, o sea, en el extremo opuesto completo, ¿no? Diciendo eso no va, ¿no? ¿En qué posición están ustedes de ese extremo, de ese rango de pensamiento de la evolución del rol? Me encantaría escucharlo. Algunos ya lo han compartido, sobre todo Bel ya lo compartía, pero por ejemplo, Camilo, ¿tú qué piensas de esa visión futurista del uso de IAs, ¿no? Sí, bueno, esto se ha dado siempre en toda la historia de la tecnología, no tan solo la informática, es como estos dos grupos, ¿no? Los dos bandos. Y yo creo que lo más sensato es siempre mantenerse al medio, ¿no? Porque al final, como tú bien mencionaste al principio, no podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Hay intentos, por ejemplo, lo más optimista es que están construyendo o intentan construir un modelo de computación que se base en modelos generativos. Es decir, ellos dicen que solamente debería existir un lenguaje de programación, ¿no? Solamente con un lenguaje humano, que yo le doy órdenes en lenguaje natural y ella automáticamente construye todo, ¿no? Es una versión totalmente optimista, quizá un tanto ingenua. Y las otras es que dicen que, bueno, que esto no sirve para nada, que en realidad solamente te trae errores, no hay fiabilidad, y en parte tiene razón, porque los modelos generativos no te aseguran que lo que tú le preguntes, lo que te devuelva es correcto por su propia arquitectura, ¿no? Es el hecho que sean probabilísticos y que basen todo, se base en su set de entrenamiento, es algo que lo limita, ¿no? Como decía Pedro, bueno, RAG era una de las cosas interesantes porque, de hecho, RAG viene a solucionar un problema que los modelos tienen por arquitectura, que es que son fijos, es decir, son preentrenados, y tú para poder actualizarlos, por ejemplo, con los que está pasando en el día a día de las Olimpiadas, por ejemplo, no lo puedes hacer porque no sabes del modelo lo que ocurrió, lo que acaba de ocurrir hace un minuto atrás, ¿no? Pero con RAG lo puedes mantener actualizado, ¿no? Ese tipo de cosas son bastante útiles, ¿no? Y el otro tema que quería también colocar, y que creo que esto también puede venir a cuento, es el tema de los agentes, ¿no? El tema ese es uno de los últimos temas más populares que están en modelos generativos, es tener agentes. Agente es un área sumamente antigua, la inteligencia artificial, pero ahora basados con LLM, le da como un plus que algo, imagínense lo siguiente, ¿no? Yo tengo una base de datos relacional, un Postgres, ¿no? Gigante. Y yo puedo tener un agente que me diga, oye, le doy una instrucción, entra a la base de datos y hace un mantenimiento y dime qué es lo que puedo optimizar. Y la gente directamente empieza a ejecutar, empieza a hacer operaciones directamente en el código, en la administración de la aplicación. Es decir, una gente que aprende a ocupar herramientas. Eso es lo que se viene, ¿no? Y ya está ocurriendo, ¿no? Que tú ya no tan solo te devuelva una salida, un audio, una imagen, un texto, sino que aprendan a ocupar una herramienta, ¿no? Y eso yo creo que va a ser muy interesante. Y conectándolo con lo que dijo Bell, al final va a ser el desarrollador mucho más especializado, ¿no? Va a cambiar la forma de ser, no va a ser que va a ser reemplazado, sino que va a ser diferente, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que configurar agentes, por ejemplo, que aprendan a hacer herramientas. Entonces nuestra programación va a ser quizá algo más acotado o diferente, y mientras van a haber sistemas que van a estar rodeándonos, que van a estar operando también por nosotros, ¿no? Ok, muchas gracias, Camilo. Héctor, ¿cuál es tu postura en ese espectro de opinión que es el rol de la programación en el futuro?
Mi postura creo que no ha cambiado desde varios meses, desde la última vez que hablé de ella públicamente, que es, no vamos a ser reemplazados, va a cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Bueno, y eso es por experiencia que tengo justamente con las nuevas herramientas, que es, para mí sigue siendo programación, pero en una diferente forma. Por ejemplo, quienes hayan tratado con los LLMs y con todo ese tipo de herramientas, se han dado cuenta que tienen que ser muy estructurados para hablarles, no tienen que ser lo más, sí, lo menos amigos posible, tienen que seguir ciertos pasos, tienen que tener estructura. Entonces, a final de cuentas, lo que terminas haciendo es programación, solamente que programación de otro nivel, o un nivel más arriba, digamos, de abstracción, ¿no? Y esto es lo que ha venido pasando en la historia de la computación desde sus inicios. Entonces, tiene cierto sentido lo que dijo el CEO de NVIDIA, o sea, probablemente no vas a tener que aprender Python, ¿no? Pero vas a tener que aprender otro lenguaje un poquito más arriba o sea, que va a escribir. Les digo, yo creo que no vas a escribir en Python. ¿Para qué quieres Python si un lenguaje puede Claro. escribir directamente en la sintaxis intermedia de LLVM, por ejemplo, ¿no? O puede escribir directamente binario. No, pero hay gente, justamente aquí al ladito, tengo pendiente un paper de un cuate que se llama Eric Meyer, que que se llama así, él quiere crear lo que se llama una computadora neural, ¿no? A final de cuentas, lo que él reconoce es que lo que va a hacer es otro lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación mucho más alto, de mucho más alto nivel. A final de cuentas, entonces lo que va a pasar es que se va a transformar. ¿Quiere decir que van a desaparecer todos los programadores como los conocemos hoy? No creo. Justamente lo que se va a reducir es la cantidad de programadores que se requieren de lo que hace hoy, ¿no? Justamente como cuando nació la computación, se requerían un montón de programadores de código máquina y después se creó los ensambladores y se requerían menos y más ensambladores y después se crearon los lenguajes como C, por ejemplo, y se requerían menos de ensamblador y más de C. Así va a ir siendo el caminito, ¿no? En el futuro se van a requerir más que sepan de este tipo de lenguajes y menos de los de más bajo nivel, ¿no? Van a seguirse necesitando, sí, pero se requiere una hiperespecialización. Esa es mi opinión. Entonces, en pocas palabras, se va a transformar, va a seguir siendo programación, pero se va a transformar a otro nivel un poquito más arriba todavía. Gracias, Héctor. ¿Puedes repetir el nombre del paper? Comenta aquí Diana Velázquez en el chat. Sí, les pongo el link, se llama Virtual Machinations, se llama Using Large Language Models as Neural Computers, y bueno, no es un paper, es un artículo en una revista, y se llama Eric Meyer el autor. Bueno, para que sepan, Eric Meyer estaba metido en el equipo de inteligencia artificial, me parece, o de compiladores, me parece, de compiladores de Meta, y dejó todo por irse a hacer su propio lenguaje, ¿no? Dijo adiós, ya no quiero estar contigo, Zuckerberg, y se fue a hacer su propio lenguaje, que es que se llama Universalis, ¿no? Basado justamente completamente en LLMs. Entonces, pueden encontrar sus cursos en plataformas como Coursera y cosas así, de programación funcional. Es un nombre muy grande en programación funcional este cuate. Entonces, justamente lo que quiere hacer es evolucionar. Nada más como finalización, justamente los lenguajes funcionales los podemos entender como un nivel de abstracción más Sí. arriba que los imperativos, ¿no? Porque algunos son incluso declarativos. Él quiere irse todavía más arriba de eso, ¿no? Quiere irse arriba de los funcionales, más arriba, ¿no? Una abstracción más arriba. Ya. Gracias, Héctor. ¿Tú qué piensas, Pedro? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Camilo o con Héctor o tienes una visión diferente? No, de hecho, en ese sentido, Héctor y yo compartimos esa visión y la hemos platicado, ¿no? Como le decía, pues así como no desaparecieron los programadores cuando nos fuimos de ensamblador a C, pues no va a desaparecer la necesidad de programar ahora, nada más es un nivel de abstracción más alto, estoy de acuerdo. Eh, por otro lado, este dilema eterno de, ay, ¿tiene caso que lo aprenda o no? ¿Tiene caso estudiar esto o no? Pues, o sea, para mí sí, o sea, nunca te va a hacer daño entender cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, solamente te va a abrir las puertas y te va a habilitar para construir más cosas. O sea, es como, yo estudié ingeniería electrónica, ¿no?
obviamente, pues, o sea, si me hubieran dicho, ay, pero son computadoras las que hacen los chips, ¿no? ¿Para qué estudias electrónica? Si los chips los hacen robots, pues sí, los chips los hacen robots, ¿no? Pero no se trata de que, imagínate, yo era malísimo con los protoboards, mis protoboards eran así, unas arañas así feísimas, llenas de falsos. Pero, pues sí, o sea, se trata de que entiendas cómo funcionan las cosas, porque eso te abre caminos para, o sea, diseñar soluciones y aplicar ese pensamiento a problemas, ¿no? Entonces, si es, debería o no, pues si tú piensas que la profesión de ingeniería de software o de ciencias computacionales consiste en hacer programación imperativa, pues entiendo que digas no tiene caso, ¿no? Porque eso sí, la programación imperativa va a ser, se reducirá, pero pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, digo, ya para nuestros jóvenes escuchas estudiando, pues sí, o sea, recomendaciones adicionales es, eh, te digo, nunca te va a hacer daño entender, o sea, siempre te va a ayudar a entender cómo funcionan las cosas. Entender que la expectativa de vida para ellos va a ser de, no sé, 100 años o más, o sea, y que van a pivotear varias veces en su carrera profesional, o sea, esos días de, estudié esto y a esto me voy a dedicar toda mi vida, tal vez a nuestros papás todavía, pero las generaciones actuales y futuras, pues no, o sea, tienen que ubicar que van a pivotear varias veces en su carrera profesional. Y habiendo dicho esto, que no está de más, a pesar de que sí está muy bien que hagan sus estudios de matemáticas y ciencia y que entiendan cómo funcionan las cosas, no está de más aprender un oficio. O sea, aprender plomería, electricidad, carpintería, porque eso sí es algo que, pues, los robots, es de lo crecemos mi generación creyó, o sea, creció pensando que todos los trabajos manuales no valía la pena invertir en ellos, en aprenderlos, porque esos los iban a hacer los robots, ¿no? Y el knowledge work, el trabajo de oficina es lo que iban a hacer los humanos, ¿no? Y ahora como que nos voltearon la tortilla a los LLMs y resulta que ese tipo de actividades, pues, de escritorio, pero que no requieren, o sea, que son automatizables, pues son las primeras que se automatizaron, ¿no? Y ahora sufres por encontrar un plomero, ¿no? O sea, puedes pedirle a ChatGPT que te haga un paper, pero no le puedes pedir que te repare una fuga, ¿no? Entonces, no está de más aprender un oficio. Qué buen ahí plan de respaldo. Yo siento que el panel es bastante pro LLMs. O sea, ahorita igual y lo confrontamos como cuál es la otra parte, ¿no? Porque supongo que hay otra forma de verlo, ¿no? E incluso recuerdo que ya había escuchado algunas de sus perspectivas hace años, ¿no? Eran incluso quizás un poco más eh, va a haber cambios más grandes, ¿no? Ahorita lo platicamos, antes vamos a escuchar a Abel. ¿Tú qué piensas, no? ¿Qué piensas de si todavía vale la pena aprender a programar, de si va a haber programadores? Sí, ya mencionabas un poquito, pero si quieres agregar algo más, adelante. Sí, en realidad, agregando un poco sobre lo que dijo Pedro, me parece que es importante salir un poco de este pensamiento binario que tenemos a veces sobre lo que es estudiar una carrera o prepararse. Es como si pensáramos que decir, bueno, la inversión de hacer una carrera de 3, 5, 10 años en un tema es todo o nada. La voy a aprovechar toda y me voy a dedicar a eso el resto de mi vida, o no voy a volver a tocar eso porque la I me va a reemplazar. Y sinceramente, creo que no es así. Creo que muchos de nosotros incluso tuvimos inicios en cosas distintas o fuimos cambiando. Yo también empecé por la electrónica y la electrónica de alguna manera me llevó a la programación. Y la educación es un proceso iterativo y todos esos conceptos que uno aprende, uno después los puede aplicar a lo nuevo. Porque además, ¿cómo podemos aprender lo nuevo si todavía no existe? Tenemos que aprender lo que hay ahora. Entonces, para mí, todo lo que sea conocimiento, si a uno le gusta, obviamente va a sumar y no se pierde. No es que porque sale una nueva herramienta, todo eso desaparece.
una persona que entiende cómo funcionan este tipo de tecnologías va a estar mucho más cerca de poder trabajar con ellas que una persona que nunca estudió nada de esto. Entonces, para mí siempre va a valer la pena estudiar lo que uno tenga ganas de estudiar. Pero sí, también aprender un oficio por las dudas. Por cualquier cosa, plan de contingencia, a sembrar verduras o algo así, ¿no? Eh, yo cre- yo coincido mucho con ustedes, pero el contraargumento, yo creo, de este progreso, hay gente que dice que lo que sigue no va a tener que ver con LLMs, o sea, que tenemos que encontrar otra cosa en la inteligencia artificial y en el conocimiento que nos lleve a lo que sigue. Hay estudios, por ejemplo, que se llama Coding on Copilot, que habla de las deficiencias, por ejemplo, de los LLMs como programadores, como generadores de código, ¿no? Entre estas cosas que los cambios que producen estas herramientas son más propensos a ser eliminados o reemplazados por un programador después de que se introdujeron. O el hecho de que estas herramientas en el punto en el que estamos no saben reutilizar código, sino que digamos, su interés está en producir código, ¿no? Entonces, las bases de código que están fuertemente recargadas en la inteligencia artificial tienden a la repetición, ¿no? A como si alguien solo estuviera copiando y pegando código en lugar de analizar la base que ya existe y reciclar lo que ya tenemos. Luego está el problema, pues, de que ya casi no hay datos más donde entrenar, ¿no? Y luego está el problema de que se van a retroalimentar, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay una visión que tiene que ver mucho con LLMs, pero hay otras personas que piensan, no, o sea, ya, como que ya estamos llegando al límite de lo que se puede hacer con LLMs. Y en este caso creo que la opinión de Camilo, que está mucho más cerca de esa frontera, sería interesante escuchar si no estamos como ya llegando o sea, el crecimiento exponencial en el mundo real no es para siempre, sino estamos llegando ya al final y ya lo que sigue hasta puede ser que una decepción de todo esto y tengamos que, ya hablabas tú alguna vez, Camilo, de estos inviernos de la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas de esas otras personas que son casi como anti-LLMs y este contraargumento? Sí, bueno, yo creo que para aprender el contraargumento es necesario quizás seguir, por ejemplo, a Grady Butch, que es como el paladín, ¿no? De lo que está en contra de los LLM en Twitter. Así que Grady Butch es el creador de OML, es un destacado ingeniero de software brillante, sobre todo en la década de los 80-90 escribió libros legendarios de orientación a objetos. Y claro, su argumento es el argumento de que los LLM, independientemente de la cantidad de datos que tengan, no son fiables, ¿no? Al final se podría reducir a eso. Al final, por más que tú puedas diseñar un prompt bien hecho, nunca va a poder asegurar que lo que te devuelva es exacto, ¿no? Una operación matemática, un código, ¿no? El tema está, y el contraargumento contra ese sería, es que no toda la computación, no todos los problemas del mundo real requieren precisión, ¿no? No todo requiere fiabilidad, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, resumir un texto que tú no requieres que sea totalmente preciso. Es una tarea ya de por sí humana muy subjetiva, ¿no? Hay otras cuestiones que tú, por ejemplo, yo trabajo en computación evolutiva, que son algoritmos evolutivos, ¿no? Que se basan en la naturaleza, y internamente esos algoritmos ocupan operadores pseudo-aleatorios, ¿no? Entonces viven con el error, o sea, son tolerantes al error, ¿no? Entonces ocupar el LM internamente no es útil, porque aunque no sea fiable su respuesta una vez, la siguiente quizás sí nos sirva, ¿no? Entonces, la clave está en encontrar problemas que puedan ser útiles con el LLM y no ocuparlo, por ejemplo, hoy en tareas matemáticas, sería un error, ¿no? Hoy, ¿no? Quizá más adelante esa fiabilidad pueda aumentar. Ahora, ¿qué es lo que proponen la gente que dice que incluso uno de los destacados, Joshua Bengio, bueno, no sé, lo confundo, ¿no? Jen LeCun, perdón, Jen LeCun, el de Meta. Él dice que, claro, la arquitectura de los LLM está limitada, por supuesto, entonces no nunca va a ser fiable, pero la alternativa, y en lo que están investigando algunas personas, es en los world models, los modelos del mundo, le llaman ellos, ¿no? Que es la idea es, porque un LLM no sabe que si yo voto esto, esto se va a caer, ¿no?
No sabe de gravedad, no sabe que existe, que estamos en un planeta, que tiene ciertas reglas físicas, que la sociedad funciona de esta manera, que si yo tiro una pelota a la pared va a rebotar. Bueno, ese tipo de cosas no lo sabe, ¿no? Y la forma es, lo que yo estaba intentando hacer es cómo podemos integrar ese conocimiento del mundo real directamente en la arquitectura de ese sistema, ¿no? No que se base a través de datos de entrenamiento, que nunca vamos a tener suficientemente datos y solamente va a repetir, va a replicar lo que ve, sino que internamente simule, ¿no? Y a través de esa simulación pueda ir aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que ellos piensan en el futuro, que algún día va a haber un modelo que no tan solo pueda pasarle texto, sino que pueda escuchar, que pueda tener múltiples sensores, ¿no? Como un ser humano, y que a través de esa iteración pueda entender el mundo real, ¿no? Y en ese momento le podamos hacer preguntas. Entonces, ese es como un área de investigación, y eso es lo que se piensa, ¿no? Que algún día esto del LM va a ser simplemente un paso intermedio a esos modelos del mundo, ¿no? Que van a poder simular mejor nuestro comportamiento. Gracias, Camilo. ¿Alguien quiere agregar más algo en esa pregunta? ¿O podemos pasar a una más? Bueno, habíamos reservado algo de su tiempo. Estamos, creo que ya incluso pasaditos de ese, así que me gustaría, aunque creo que es la clase de temas para hablar horas, me gustaría ir cerrando. Yo creo que a mí personalmente me gustaría dejar el espacio como hay mucha gente con incertidumbre que escucha cosas. Hace poco nos tocó un estudiante que nos escribió un correo y el correo era sobre cambio de carrera y todo eso, pero su principal preocupación es nos decía, díganme qué programa tengo que tomar que no lo pueda hacer ChatGPT, o sea, que ChatGPT ahorita no pueda hacer ese trabajo, ¿no? Entonces hay como mucha ansiedad, mucho nervio, mucha así. Entonces, ¿qué le dirían a ese estudiante, por ejemplo? ¿Qué le dirían a esas personas que ahorita no tienen los conocimientos que tienen ustedes, no tienen los conocimientos de 10 años en la industria, sino que están en los primeros 2 años y están viendo en redes sociales toda esta discusión que hay entre los que dicen que sí, los que dicen que no, los que dicen que tal vez? ¿Qué le dirían? ¿Qué habilidades le recomendarían? Puede ser un ángulo de la respuesta o simplemente un mensaje desde su experiencia. Empecemos al revés esta vez, si les parece, con Bel. Y te escuchamos. ¿Qué dirías en ese caso como para ir cerrando? Bien, bueno, yo empezaría diciendo que probablemente en este momento no se trata tanto sobre qué puede o no puede hacer cualquiera de estos modelos, sino qué es lo que la gente que contrata piensa que esos modelos pueden o no pueden hacer, porque hay mucha fantasía. Yo creo que estamos en un periodo como de, ¿cómo decirlo?, luna de miel con estos generadores, y hay mucha gente que, así como en el ciclo pasado quizás fue la blockchain y todo el mundo le quería poner blockchain a todo, ahora todo el mundo le quiere poner inteligencia artificial a todo, y mal llamada muchas veces inteligencia artificial, porque no es exactamente eso a lo que se están refiriendo. Entonces, yo creo que uno en realidad tiene que analizar un poco más el mercado, tratando de no caer tanto en este trend, que es algo muy de la hora, que potencialmente en algún momento se sature un poco y se empiece a ver una normalización también de cómo funciona el mercado en general, porque ahora estamos como en una intersección extraña, ¿no? Por un lado, estábamos hablando hace un rato de que quizás los que contratan cambiaron para qué están usando el presupuesto, entonces no necesariamente tiene que ver con qué va a ser la inteligencia artificial o no, sino que en este momento están usando ese dinero para otra cosa. Estamos también en un momento un poco experimental de estas herramientas, y yo creo que justamente si seguimos viendo esta tendencia de que mucho de este código que se genera no es suficientemente bueno o requiere tener un humano atrás corrigiendo, entonces de vuelta vamos a volver a una industria donde se valora el conocimiento humano, sobre todo porque cada uno de nosotros, al margen de nuestro conocimiento, tenemos también una perspectiva única, que eso hoy en día es algo que no nos va a poder dar ninguno de estos modelos. Entonces, para mí, lo mejor es tratar de analizar el mercado objetivamente sin caer tanto en pensar qué va a pasar con la inteligencia artificial de acá a unos años. Es otra cosa. Para mí tenemos que pensarlo como la industria y cuáles son quizás los lenguajes más requeridos hoy en día o los que sabemos que en los próximos años van a tener quizás un crecimiento más sostenido. Básicamente eso. Muchas gracias, Bel. Gracias. ¿Tú qué mensaje darías, Pedro?
Pues mira, o sea, ya yendo a cosas muy concretas, o sea, como he comentado en general, yo creo que se va a seguir necesitando y que aprender la parte de fundamentos nunca, o sea, siempre va a ser útil, pero entiendo que hay alguien que diga, dude, o sea, yo soy alguien sin experiencia y soy alguien que necesita, en cuanto se gradúe, tener un trabajo y poder pagar la renta o apoyar a mi familia o lo que sea, ¿no? O sea, no puedo darme el lujo de filosofar o fundamentear, ¿no? Entonces, digamos que hoy día, durante los próximos 2 años, o sea, en qué haces para tener un trabajo seguro y cómo enfocarte. Digo, desarrollo se va a seguir necesitando, o sea, programación, desarrollo. Específicamente el área donde yo veo más metido, donde veo que se necesita muchísima gente, pues es ingeniería de datos, ¿no? O sea, si a fin de cuentas lo que estás diciendo es las IAs nos van a consumir o nos van a sustituir, pues entonces, ¿cuál es el combustible de esas IAs? El combustible son datos. Pues bueno, voy a enfocarme en aprender cómo surtirle datos, cómo darle de comer a esas IAs, ¿no? Entonces, por eso es que la profesión de ingeniería de datos tiene tanta demanda, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, si ves que para allá va y te va a sustituir la IA, pues vamos a dedicarnos a darle de comer a la IA. Entonces eso, insisto, tener un oficio en paralelo, aprender algún oficio, em, son las 2 cosas. Yo también quería comentar, ya no lo puse no tuve oportunidad de decirlo, se me olvidó en la pregunta anterior de que si pro o anti LLMs. Yo siento que la mayoría de nosotros ubica que es algo que, o sea, no, siento que no es algo de pro o contra, porque como bien dijo él, no es todo, no es binario, ¿no? Simple y sencillamente ubicamos que es algo que sí tiene cierta utilidad y eventualmente, o sea, no vamos a regresar, o sea, se le encontrarán aplicaciones, madurará para algunas cosas, para que tengan más sentido y ya, ¿no? Creo que todos aquí también ubicamos que pues, la visión del, uy, sí, mágicamente todo ya es LLM, si el mundo se resuelve, o sea, esos silver bullets, pues sabemos que no existen, ¿no? Hemos visto silver bullets toda la vida y el error está en pensar, en tomarte el Kool-Aid del silver bullet, ¿no? O sea, en pensar que mágicamente te va a resolver todo y ya, ¿no? Pero también es un error subestimarlo, o sea, no porque no cumplió todas las promesas que la gente de marketing dijo que iban a resolver. No por ello significa que no son útiles o que no tuvieron algún impacto. Sería como decir que el cómputo en la nube no cumplió o fue inútil, ¿no? O sea, y no ubicamos que pues ya es la norma, ¿no? Entonces, es como decir que no sé, que N de las tendencias que ha habido y que hemos vivido pues ninguna cumple el 100 de lo que se promete en un inicio, pero eso no significa que no tenga impacto. Y yo siento que, o al menos digo, esto es nada más como un gut feeling, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Ah, Un perdón, ya, presentimiento, ¿no? Que un tienes. presentimiento. Yo siento que sí estamos, siento un poco como pre-2001, cuando el crash de dot-coms y que había todo este fenómeno de todo es internet y todo internet y crecen así como ahorita como vemos crecer a Nvidia, en ese momento creció Sun Microsystems y todo. Y luego hubo un ajuste en el que los mercados dijeron, espérate, le estamos metiendo demasiada lana a esto y, ¿no? Yo sí siento que siempre siento un ajuste así. Eso no significa que, o sea, no por ese crash del dot-com de 2001 significa que Internet fue un fiasco o que cambió o que ya no se necesitaron a desarrolladores. Simple y sencillamente fue un ajuste de mercado y yo siento que sí lo va a haber, pero eso no va a significar que la IA era una broma y ya o nos olvidamos de ella. Fíjate que por eso a mí me encanta escucharles y hacer estos paneles porque es verdad que casi que por
simplemente por experiencia, ya hemos pasado varias etapas de esas balas de plátano, de esas soluciones, todo. Pero yo lo que siento es que, y yo soy como muy incrédulo. Me considero una persona incrédula, pero cada vez se me hace más difícil no creerlo. O sea, cada vez que sale y me hace preguntarme si de verdad esta sí es la que sí va a ser un cambio drástico. O sea, no sé si es que ya ahora las redes sociales amplifican todo, no sé qué sea, o si en esta ocasión, digo, la IA está respaldada por una tecnología muy bien hecha. No sé si esta es qué pasó, pero yo en esta ocasión sí como que me preocupé mucho más que en otros de estos ciclos de hype que a veces existen. Y yo me imagino, o sea, yo siempre me pongo a pensar, o sea, ¿y qué pensará la gente que está saliendo de la carrera o que está en sus primeros años, ¿no? O sea, ¿cómo esas personas pueden separar lo que es factual de lo que es, a final de cuentas, las empresas tienen que vender esto como que fuera lo máximo porque es parte de su naturaleza hacerlo, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿y el siguiente cómo va a ser? El siguiente ciclo de lo que venga, ¿nos va a hacer todavía preocuparnos más o menos o qué va a pasar ahí, ¿no? Bueno, Héctor, no sé si quieras tú continuar con tu mensaje. Sí, creo que han levantado cosas muy importantes. Me dio mucha risa el consejo de Pedro de aprender un oficio y estoy completamente de acuerdo que todos deberíamos de tenerlo, pero tampoco creo que estemos a salvo de los robots en los oficios, así es que aguas, Eventualmente. eventualmente. Lo que quiero decir sobre cómo, o sea, sobre a dónde dirigirte en tu carrera ahora que estamos en esta situación todos. Una de las cosas que siempre recalco es, estoy de acuerdo en que aprender cosas es bueno, ¿no? Aprender definitivamente es mejor que no saber nada. Pero mi punto con el aprendizaje es que el aprendizaje cuesta, ¿no? El aprendizaje, al igual que todas las demás cosas en la vida, cuesta. Entonces, tienes que enfocarte en aprender lo que más conviene a tu carrera, ¿no? Y la otra cosa que pasa con el aprendizaje es, puedes tener aprendizaje completamente espurio, aprendizaje que no te sirva para nada, ¿no? Y lo platicábamos con varias personas que es, puedes aprender a cambiar, a cambiar alfombras, ¿no? Cuando tú no tienes alfombra en tu casa y no conoces a nadie que tenga alfombras. Digo, probablemente en algún punto te sirva ese aprendizaje, pero debes de enfocar justamente tus esfuerzos pensando que tu tiempo y tus recursos son limitados. Te conviene enfocarlos en lo que más beneficios te va a dar, dependiendo de lo que quieras, ¿no? Entonces, justamente, yo quiero promover eso, justamente que no todo el aprendizaje es valioso, a menos no todo el aprendizaje es valioso para tu carrera. Y la segunda es que estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro sobre los datos. Creo que si lo que te urge es trabajo rápido, es aprende a hacer datos, ¿no? Es aprende las bases de datos. Bueno, no bases de datos de en sí mismas, sino a manejar las bases de manejar datos y de aprender datos. Exacto, no quise decir bases de datos, sino a manejar datos, que es lo que sigue siendo. Es chistoso porque esta frase se repite muchas veces, pero el 80% del trabajo en inteligencia artificial son datos, ¿no? Es conseguir limpiar y poner datos listos para que algoritmos conocidos muy sencillos, de hecho, los consuman y hagan cosas con ellos, ¿no? Eso es como de cosa inmediata. Y luego la otra cosa que quería resaltar es que ahorita se habla de que las inteligencias artificiales, a quienes más les benefician son aquellos que ya saben, ¿no? Entonces, para el largo plazo es especialista o aprende mucho de algo justamente que tenga, como dijo Bel Rey, que tenga uso en el mercado, ¿no? Entonces aprende mucho de eso y ahora lo que vas a hacer es como si fuera tu armadura de Iron Man, ¿no? O sea, esa parte de tú ser bueno en algo, vas a tener una herramienta más que te va a ayudar a ser todavía mejor en eso, porque estamos todavía en la etapa y no sabemos, justamente como tú dijiste, la visión, no sabemos si vamos a llegar más allá, pero ahorita ya estamos en la etapa en la que la inteligencia artificial le ayuda muchísimo a aquellos que saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, programadores muy experimentados es lo que antes hacían en 30 minutos, ahora lo hacen en 3 minutos porque justamente pueden pedirle a una inteligencia artificial el programa, revisar que está bien y ejecutarlo, ¿no? Te redujo 10 veces tu tiempo de trabajo.
pero eso no quiere decir que alguien que no sabe llegue y le pida lo mismo y entonces le va a hacer lo mismo. Claro que no. A quienes más beneficia a los que ya saben, ¿no? Entonces, para el largo plazo aprendan profundamente de algo y sepan sobre eso, ¿no? Y el último punto que quiero mencionar es, yo no me considero pro LLMs, de hecho, que justamente como dijo Camilo, yo me considero en la mitad. Quiero recomendarles otro artículo que se llama GPT es bullshit, ¿no? Es bullshit, o sea, GPT es chistoso porque en el principio del artículo, Pero ¿pagas suscripción o no? ¿eh? ¿Pagas una suscripción o no? No pago. No, Crédito sí. crédito, sí, uso la API. No. O sea, lo que ese artículo, nada más para todos, es engañoso, ¿no? Porque no quiere decir que GPT no sirva. Simplemente hay un artículo filosófico, hay un libro filosófico que define qué es bullshit, ¿no? Y lo único que les voy a decir de esto es, bullshit no son mentiras, ¿no? Bullshit son cosas que no se preocupan por la verdad. O sea, el cuate que lo explica filosóficamente dice, la verdad y la mentira son una cosa. Esa palabra que no tenemos traducción para ella en español, que es el bullshit, es cuando tú hablas por rellenar, en pocas palabras, ¿no? Cuando tú hablas por rellenar y no te preocupas por el estado de verdad de lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente así es GPT. GPT y todos los modelos lo que hacen es rellenar, ¿no? No se preocupan por el estado de verdad de lo que están diciendo, sino que justamente rellenan lo que tú le estás diciendo, porque de hecho, si nos vamos a sus bases de funcionamiento, así son, ¿no? Lo que tienen que hacer es qué sigue. Y muchas veces lo van a hacer bien, otras veces no lo van a hacer bien. Justamente eso es lo que tú tienes que aprender a lidiar con ello, tienes que aprender de eso, porque es su naturaleza, justamente lo que dice Camilo, ¿no? Entonces, les quiero recomendar ese artículo y ya, eso es todo lo que quería decir. Pero Gracias, espero que Héctor. haya quedado algo claro de todo lo que dije. Seguramente que sí, que hay muchas cosas que estarán recuperando a las personas en la audiencia. Camilo, adelante. Bueno, no tengo mucho más que decir. Yo creo que una de las cosas que se tiene que tener en cuenta de cara al futuro es que yo creo que los modelos generativos, independientes que sean, se llamen LLM o se llamen de otra forma, van a ser parte de nuestra vida, ¿no? O sea, la idea de que va a haber contenido que se va a generar de manera automática es algo que va a persistir, ¿no? Como hoy en día tenemos internet, o tenemos la web, o tenemos los computadores, ¿no? Ahora, ¿de qué forma? No lo sé. Quizás los LLM solamente son un paso a algo más fiable. Así que no tengo mucho más que decir, salvo que la gente se entusiasme y se trate de involucrar en esos temas y que no se vuelva fan ni en contra, o sea, no sea un tecnófobo ni un tecnofilia, ¿no? Sino que simplemente tenga un punto medio, ¿no? Que evalúe según los problemas reales que tenga y trate de usarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, Camilo. Y de nuevo, gracias, Héctor, Pedro, Bel, por sus participaciones. Como siempre, les admiramos un montón y nos encanta escucharles. Retomando, les agradecemos el tiempo que le dedicaron a ser jurados del proyecto y seguramente que nos encantará invitarles de nuevo a más cosas que podamos hacer en colaboración. Gracias por su tiempo, que tengan bonita tarde y seguramente que la audiencia a través del chat pueda apreciar el tiempo que nos han dedicado. Así que muchas gracias, cuídense, que estén muy bien, Gracias. hasta luego. Chao, estén bien. Adiós.